no tengo mucho tiempo porque eso sucede cuando se comienza a mover la mano de Dios, pero en 1 Corintios capítulo 2, el primero que lo encuentra, de un grito y de júbilo. Eso es júbilo. Usted no lo hizo, no critique. Alicia, Dios te bendiga, qué bueno que estás por aquí con nosotros, te hemos echado de menos. Yo sé que estabas enfermita y ya está, gloria a Dios. Amén, recuperándote otra vez. Amén, gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 12, no hay que quedar sentado, hermano. Gloria a Dios, tal vez unos 5, 10, 15 minutos a lo mucho. Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Rapidito voy a darle un resumen de esto que acabo de leer. No voy a leer toda la escritura, pero el apóstol Pablo, hermano, una de las cosas que a veces nosotros ignoramos por no irnos a esa área, digo así porque a mí me ha costado. Cuando hablamos del apóstol Pablo, hablamos, hermano, que él perseguía a la iglesia y que él se oponía a todo aquello que tenía que ver con Cristo, y todo eso es verdad, es cierto. Pero me pongo a pensar. Saulo, me imagino yo que conoció del ministerio de Cristo, pero en ninguna parte de los evangelios él se menciona. Posiblemente estaba muy joven, o estaba muy ocupado, o no le interesaba. Porque los judíos, cuando estaban metidos en los estudios o en la preparación hebrea, tenían poca importancia para lo que se movía alrededor, ¿verdad? ¿Sabe? Hay una palabra que se llama averiguado. ¿Usted sabe qué significa la palabra averiguado? Bueno, en Puerto Rico se usa. Es aquel que cualquier cosa que sucede, él anda metido a ver lo que pasa, y siempre le dan un burrunazo por tal, ¿entiende? Hay muchas personas que padecen de ese mal. Venga, yo soy al revés. Yo veo un accidente en la calle y yo salgo volando a 100 millas por hora, no para verlo, porque a veces se salen las balas y persiguen a uno. Entonces, a mí está averiguado. Yo, gracias a Dios, mi mamá me enseñó a que siempre me mantuviera, ¿entiendes? Porque tuve una gran experiencia una vez por averiguado. Me dieron tremenda pedra en la cabeza y me la rajaron allá en Puerto Rico. Y desde esa vez no saqué más la cabeza por la ventana. Ay, cómo me dolió. Entonces, Pablo tal vez se reservó. Amén. Pero como Dios conoce todas las cosas que se mueven alrededor de su ministerio. Acuérdate que cuando hablamos a veces decimos equivocadamente, a veces decimos nuestro ministerio, pero la verdad solamente hay un ministerio, y es el de Cristo. Nosotros somos administradores de lo que Cristo ha establecido. Amén. Entonces, número uno, ustedes saben cuando Cristo resucitó, ¿qué fue lo que dijeron los ancianos y los fariseos? Y los sacerdotes dijeron: no digan que resucitó, sino digan que alguien, los discípulos se robaron el cuerpo y por eso él no se encuentra aquí. Entonces los romanos, ustedes saben que si, para los que no saben un poquito, se lo voy a explicar rapidito, rapidito, miren. Ustedes saben que cuando pusieron a Cristo en el sepulcro, los romanos pusieron un sello.
Quiere decir que era un sello de cuero que se ponía y eso no se podía quebrar ahí. Los soldados tenían que estar vigilando porque había tensión, ¿me entiendes? Eso había creado una revolución. Entonces, tanto Poncio Pilato y como los demás dirigentes romanos se procuraron de que ¿me entiendes? Porque yo nunca, de que yo tenga conocimiento, de que soy chiquito, nunca en mi vida hemos cuidado a un muerto. Los muertos se cuidan solos. ¿Dónde van? Yo no sé por qué vamos a ver algo. No sé si me están entendiendo. ¿Me entiendes? Nosotros a veces no entendemos esto, pero si nos vamos a velar al hermano, ¿me entiendes? Esa cuestión es así con la persona. Pero los sepulcros, cuando una persona moría, simplemente la enterraban y se olvidaban de ellos. Eso ha sido así en la historia. En ninguna parte de la Biblia se encuentra ningún pasaje donde estuvieron velando a un muerto. Pero a Cristo sí. Hello. En otras palabras, los discípulos no creían en la resurrección, pero los incrédulos creyeron en la resurrección. Hello. O sea, leamos las escrituras. Desde Génesis, hermano, hasta Apocalipsis. Cualquier sepulcro es para que la gente se olvide. Yo recuerdo una vez cuando trabajaba en el restaurante. Yo trabajaba ahí, no, que era cocinero, era eso de cocina. Yo aprendí a cocinar, vino del cielo. Dios me dio esa gracia. Amén. Pero el jefe, había poco trabajado en el restaurante, me dijo: yo quiero que vayas al cementerio donde enterraron a mi papá en el 1949 o 40 y algo así. Wow. Para que vayas a limpiar la tumba y a pintarla. Y yo tranquilito, hermano, te guiaba cualquiera. Y voy para allá y vi que aquella tumba estaba abandonada. Nunca habían quitado. Tuve casi media hora, me dio un mapa y yo buscaba y lo único que miraba era una maleza ahí, pero todos los demás, había unas que estaban bien bonitas. Y yo, antes de que me muera, quiero que me entierren ahí. Me respiro ahorita. La cosa fue que buscando el mapa encontré la tumba de mi jefe, bueno, del papá de mi jefe, abandonada. Habían años y años que nunca habían llegado ahí a sacar nada. Entonces ahí yo fui a pintar, no, tuve que venirme a hacer jardín y a cortar un montón de cosas. Cuando me cansé de estar quitando, yo no tenía ganas de pintar, pero por respeto, no al muerto, sino a mi jefe, me puse a pintar la tumba. Y me puse a pensar, a la verdad, que cuando uno y el único que estaba en ese cementerio, ahí en Long Form, en Canal Street, por allá, el único que estaba ahí era yo, no había nadie más. Y yo decía, wow, la verdad que la gente no tiene, ¿entiendes? Solitario. Hasta me empezó a dar miedo cuando se empezó a poner nublado. No porque iba a llover, no tenía donde esconder. Mal pensado. La cosa es que me doy cuenta de que había muchas tumbas que se le había caído la cruz, las rosas eran de plástico, se habían puesto de otro color, todo abandonado, como que se olvidaron. Pero cuando hablamos de Cristo, hablamos de otro personaje que no solamente influyó cuando estaba en vida, pero ahora metía más miedo cuando estaba en la tumba. Alaba. ¿Sabes? Esto es lo que se llama el poder de la palabra. En otras palabras, escuche esto: la palabra de Dios no está presa. Porque murió, se acabó. No, eso era parte del cumplimiento. Ahora bien, Cristo resucita y se le da ese mensaje a quienes, a los soldados romanos. Y los soldados romanos, mire, la tenían bien difícil. Les voy a explicar por qué. Porque si ese sello era quebrado, los culpables eran los soldados romanos, los que estaban ahí cuidando. Luego los cogían a ellos por haber desobedecido la ley romana, los paraban juntitos, le echaban gasolina y ahí mismo le prendían fuego delante de todos los demás soldados para que vean cuáles son las consecuencias de desobedecer la ley romana. ¿Ustedes se acuerdan cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones? ¿Recuerda que Darío quería romper el decreto y quería salvarlo y no pudo? ¿Y qué fue lo que dijeron los sátrapas y los consejeros de ellos? Dijeron: la ley de los medos y los persas no puede ser quebrantada.
Por más que, si era tu mamá que falló, se iba para ahí. Los romanos también tenían esa manera de pensar. Ahora bien, ellos dijeron: no se preocupe, nosotros vamos a persuadir a sus superiores y a usted no le va a pasar nada, y en caso le vamos a pasar una tajadita. Eso se divulgó por toda Judea, por toda Jerusalén, que los discípulos se habían robado el cuerpo del Señor. Yo me imagino, deme 5 minutitos más porque esto va para largo. ¿Cuánto me da 5 minutitos más, hermano? 5, 10, 15, 20, 25, gloria a Dios, 30, alaba. Yo no los di, fueron ellos, así que si ustedes quieren ir, se pueden ir. Pablo se tuvo que haber enterado de ese dilema. Tuvo que haber escuchado de que Jesús, los discípulos se lo robaron y que no había resucitado. Y como era así, me imagino que llegó un momento que, vamos a decirle su nombre verdadero, Saulo. Llegaron donde él y le dijeron: mira, esto es lo que está pasando. Los discípulos se robaron a Jesús. Y yo le voy a probar este argumento que estoy diciendo, no es un invento mío, ¿ok? Porque cuando me pongo a analizar los escritos de Pablo, él cuando predica no dice Cristo te ama, él dice: vengo a predicar a Cristo crucificado y resucitado al tercer día conforme a las escrituras. Amén. Significa que tenía un concepto como religioso. Los judíos querían tapar la realidad de que Cristo había resucitado, porque para ellos, hermano, mire, no era tanto los milagros, las señales o los muertos que resucitó, pero que él resucitara ya era otra cosa. Porque hay muchas personas que se hacen los muertos, se hacen los enfermos, sí. En la campaña de Benihín le pagan a la gente para que se enferme. Le meten 4 ofertas con $500 y ya. ¿Sí, cómo lo oye? Pero Jesucristo no le pagaba a nadie. Es más, ¿quieren que te diga una cosa? Yo me atrevo a decir que cada vez que Jesucristo pronunciaba una palabra a un muerto, los demonios temblaban. Porque se trataba de las tinieblas. Satanás no tiene. La gente dice: no, que tiene un poder limitado, no por ti ni por mí, sino porque el Señor así lo ha hecho. Amén. Porque si a él le diera la libertad que él tiene, hermano, ni tú y yo estuviéramos vivos aquí. Lo dice la Escritura. Por eso que cuando él declara estas palabras, lo puso bajo vuestros pies, es declarando una palabra de autoridad para la iglesia, nada más. Sobre el mundo está sobre su cabeza, pero la iglesia está bajo los pies. ¿Me está entendiendo? Porque es la cabeza del mundo. Ahora bien, Pablo comienza a describir que llegó un momento que ya no pudo seguir ocultando. Y cuando él recibe la revelación de Jesucristo, le habló literalmente: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. En otra palabra: Saulo, Saulo, why you follow me? Why you chasing me? What you trying to do, my brother? I'm going to hit you in your head. ¿Sabes? Lo estaba persiguiendo. Pero llegó un momento en la vida de este hombre. Yo no sé lo que motivaba a Saulo a atacar a Jesucristo. Posiblemente era que le habían dado una mejor posición que la que tenía y quería lucir bien. ¿Verdad? ¿Sabes? La gente busca reconocimiento. ¿Me está entendiendo? Saulo andaba buscando un reconocimiento más, porque más adelantito me voy a adelantar un montón de capítulos en el futuro y dice así: pero este anda predicando a Cristo, eso lo conoce todo el mundo conoce su fama, que anda metiendo y matando a todo el mundo. ¿Te acuerdas que hubo ese comentario de él? Él andaba buscando un reconocimiento. Hay muchas personas dentro de la iglesia que andan buscando un reconocimiento. Santo. Anda buscando una posición, que la gente diga: wow, aún yo con lo que sé delante de la presencia de Dios no sé nada. Porque esto no se trata del hombre, esto se trata de lo que el Señor pone en la boca del hombre que se somete al Señor. Tu talento, tus dones, lo que tú tienes no proviene de ti, sino proviene del Padre de las luces. Para podernos parar ante el diablo, hermano, tenemos que tener armas poderosas. Y el arma más poderosa que tiene un cristiano, hermano, no es la unción tanto, pero es el conocimiento de la palabra del Señor. Pablo estaba pobre en conocimiento. Y
cuando tuvo esa revelación, entonces yo me imagino que en esos 3 años de ausencia de Pablo, dicen los estudiosos, fue a estudiar a Arabia 3 años. Cuando él vino a buscar el conocimiento. Escuche esto, porque había mucho conocimiento y no que él no sabía, pero él no quería aprender, aleluya, lo que la gente le contaba. No, él fue el único personaje que dice la escritura, yo no sé si en la carne o en el espíritu, pero fui llevado al tercer cielo y vi cosas y escuché cosas, aleluya, que no pueden subir al corazón del hombre. Amén. Mire donde el Señor le fue a enseñar a Pablito. Lo llevó al cielo a dar una clasecita de quién es verdaderamente Cristo. Porque posiblemente los discípulos lo hubieran puesto muy fantástico, pero él tuvo la revelación de Jesucristo. ¿Usted me está entendiendo? ¿Sabe? En otras palabras, cuando él habla, Pablo no habla de sí mismo, él habla de su experiencia en el Señor. Amén. Cuando tú hablas, tú tienes que hablar de la experiencia que tú vives en el Señor para que pueda producir efecto. Porque toda causa tiene su efecto. Cuando tú hablas, algo tiene que suceder. ¿Está entendiendo? Entonces, me pasé. Santo. Pero sí le prometo que 2 minutitos, cuando usted empiece a respirar profundo, yo voy a colgar aquí. Yo no sé para qué me metí en esto y tan tarde. Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. No es buscando mi reconocimiento. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. ¿Tú sabes por qué a veces en esas campañas que a veces se celebran, a veces no hay ni milagros, ni almas se convierten? No porque en la palabra no hay poder. Es más, y no porque ellos no son hombres de Dios. Lo que pasa es que Dios conoce el corazón. Que si Dios comienza a hacer milagros de la manera que lo hacía en la iglesia primitiva, la gente se va a llevar su propia gloria. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque él sabía que había gente que andaba buscando su propia gloria. ¿Por qué tú, Pablo, dices que no venía con sabiduría humana? ¿Cuál es la sabiduría humana? La sabiduría humana es la que usted quiere a través de los años, en una experiencia personal, en lo que usted conoce, en lo que usted experimenta, en su preparación. Y cuando usted habla con una persona que no sabe nada de carro, digo, wow. Cuando el hermano Miguel me empieza a explicar un montón de cosas, yo digo, wow. Pero mira, le llené la llanta al carro a la pastora. Mira. Le eché aire con la boca y no hace nada. ¿Sabe? La sabiduría humana tiene un límite. ¿Y cuál es el límite de la sabiduría humana? Que la sabiduría humana no permanece y la palabra de Dios permanece para siempre. Puesto de pie, porque si no sigo predicando, esto lo voy a tener que seguir después. Ay, santo. Bueno, no después, no. El viernes, por lo que vienen a estudiar aquí, les voy a soltar esto. Dale una descripción. El que quiera venir, tiene que venir. Porque vamos a hablar de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Porque es necesario que la iglesia entienda que nuestra área, en qué área nosotros nos movemos, va a depender de los resultados de nuestra vida. Es muy fácil caminar en la carne, muy fácil porque vivimos en la carne, pero no andamos conforme en la carne, ni tampoco con su, ¿me entiendes? El domingo de aquí nos fuimos a festejar con unos hermanos y ahí le dimos gusto a la carne. Pero ¿sabe qué? Yo estuve comiendo ahí, pero llegó una oportunidad y me puse a ministrar ahí. ¿Me entiendes? ¿Sabe? Estaba comiendo, dejé de comer tanto que me gusta, pero me puse a ministrar a una persona. Porque de eso se trata el evangelio. ¿Ah? Amén. No podemos simplemente ir con sabiduría humana. La sabiduría humana es para llegar a la dirección donde te dijeron. Ni tanto. ¿Cuántos aquí dependen del GPS? Sea sincero, hermano. Usted anda más perdido que mandaba a hacer. ¿Ah? Porque nos dirige casi, vamos a decir así, a dónde vamos. Amén. Nos dirige. Es una ventaja que nosotros tenemos de poder llegar a los lugares.
No hay excusa. El GPS no lo inventó los americanos ni los chinos, lo inventó el Señor para que la gente pueda llegar a los lugares a buscar el rostro de Dios. La tecnología es de Dios, no del hombre. Porque la Biblia dice que de Él son los cielos y la tierra. Quiere decir que todo lo que está es de Dios. Así que olvídese de los chinitos. Eso es de Dios. Y Dios a nosotros nos dio la sabiduría humana para operar. Pero en cuanto al área espiritual, necesitamos la sabiduría del cielo. Oremos. Padre, te damos gracias para que tú nos ayudes a entender tus propósitos divinos. Porque a la verdad, ese es el testimonio glorioso de que tú resucitaste. Y de que Saulo tuvo que tener una experiencia para que su vida cambiara de las tinieblas a tu luz admirable. Que tuviera una experiencia de ir al cielo para ver y testificar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de los hombres, las que tú tienes preparadas para los que te aman. Gracias, Señor, porque fue el último apóstol que tú levantaste en tu ministerio. Y de él aprendemos que tenemos que predicar Cristo crucificado, Cristo resucitado, y que viene otra vez por su pueblo en cualquier momento. Gracias, Señor. Den un aplauso al Señor y a su nombre. Pueden tomar asiento, hermano.